humano. Hoy, 13 de diciembre de 2017, es el 80 aniversario de una de las masacres más horribles de la historia. Ocurrió en esta ciudad china, Nanjing, en la actualidad una moderna urbe con más de 8 millones de habitantes. Hace 80 años tenía bastantes menos, pero aún así era una ciudad importante, la capital de la República China. Hoy los habitantes de esta ciudad recuerdan a sus antepasados muertos. Cuando uno de vosotros me propuso hacer un vídeo sobre este tema hace ya unos meses, lo consideré como una posibilidad. La posibilidad pareció esfumarse hace solo unos días cuando me puse a explorar más a fondo lo que se conoce como masacre de Nanjing. Las masacres son horribles todas, pero algunas se llevan a cabo de tal manera que resultan repugnantes, se miren por donde se miren. Ya me ha ocurrido con algún otro vídeo, y me ocurrió con este. No podía hacerlo. Era superior a mis fuerzas. A menos, pensé, que en medio de toda esa barbarie hubiese algo positivo. Un acontecimiento que lanzase un poco de esperanza sobre el ser humano en lugar de aplastar esa esperanza. Y lo hay. Este vídeo conmemora ese acontecimiento, rinde tributo a una persona. En esta nueva entrega de Episodios Desconocidos de la Historia tratamos la gesta de John Rabe, diplomático alemán afiliado al partido nazi, que salvó a 200.000 chinos de ser masacrados por las tropas japonesas durante la ocupación de la capital china, Nanjing. John Rabe fue un alemán aventurero que viajó por África y fue a dar con sus huesos en China, donde permanecería durante 30 años. Allí acabó trabajando para la compañía alemana Siemens. Fue el encargado de llevar su fábrica en la capital, Nanjing. Cuando los japoneses invadieron China, tomaron Shanghái y continuaron rumbo a Nanjing, las autoridades chinas en la capital decidieron abandonarla. Los chinos habían combatido ferozmente en Shanghái. Resistieron durante 3 meses el asedio de las tropas japonesas cuando éstos habían planeado tomar la ciudad en solo 3 días. En la batalla murieron entre 100 y 200.000 chinos, pero también causaron 70.000 bajas en las tropas niponas. Cuando el ejército japonés finalmente tomó la ciudad y continuó su avance hacia la capital con un ejército de aún 250.000 soldados y una superioridad armamentística notoria, los generales chinos en Nanjing decidieron que intentar defender la capital era inútil y estratégicamente un desastre. La abandonaron, y con ellos se marchó el alcalde, los extranjeros, los ricos y casi todos aquellos que tuvieron los medios para hacerlo. Pero en la ciudad quedaron muchos otros que no tenían dónde ir, y un pequeño grupo de extranjeros que sintieron no podían dejar atrás a empleados, sirvientes y a tanta gente indefensa que seguramente iba a ser masacrada. La crueldad de las tropas japonesas allá por donde pasaban ya era manifiesta, y todo el mundo se temía lo peor. Al pequeño grupo de extranjeros que decidieron no abandonar la ciudad, se les ocurrió crear una zona de seguridad dentro de la ciudad amurallada, esperando que ésta quedase a salvo de las bombas y el saqueo japonés. Crearon una zona de 4 kilómetros cuadrados. Los extranjeros se organizaron autodenominándose Comité Internacional, y como líder de su comité escogieron a John Rabe. Rabe no solo era alemán, y Alemania era aliada de Japón. Rabe era un miembro del partido nazi desde 1934. Durante un tiempo incluso había sido un líder regional del partido. No sabemos hasta qué punto Rabe, que leía la prensa oficial del partido, estaba al tanto en China de las acciones que el partido nazi comenzaba a llevar a cabo en las calles alemanas, pero lo que sí sabemos es que Rabe creía plenamente en Hitler, confiaba en su integridad y confiaba en su ayuda,
Cuando los aviones japoneses, días antes de la llegada de las tropas, comenzaron a bombardear Nanjing, Rabe envió un telegrama a Hitler el 25 de noviembre pidiéndole ayuda con la creación de la zona de seguridad. Durante los 2 días siguientes no hubo bombardeos aéreos y Rabe creyó que esa fue la respuesta a su telegrama. Pero los bombardeos se reiniciaron y las tropas japonesas cada día se acercaban más a Nanjing. A partir de primeros de diciembre, los habitantes de Nanjing ya podían oír los cañonazos japoneses. Venían combatiendo todo el camino a las tropas chinas que se batían en retirada desde la batalla de Shanghái. Los últimos extranjeros en abandonar Nanjing fueron los estadounidenses. El 12 de diciembre, día anterior a la entrada de las tropas japonesas en la capital, los estadounidenses embarcaron en su cañonero fluvial, el Panay. No llegaron muy lejos. La aviación japonesa atacó el buque. Los americanos no se lo esperaban. América no había entrado aún en la guerra, era neutral. Estas no son imágenes escenificadas. Estas son las imágenes reales de aquel ataque. Los americanos hubieron de abandonar el barco. Hubo 3 muertos y 48 heridos. El Panay se hundió. El presidente Roosevelt pidió más tarde explicaciones a Tokio. Decidió pasar esta provocación por alto a cambio de una compensación de $2.200.000. Rabe y sus colegas del Comité Internacional estuvieron ocupados hasta la llegada de los japoneses, marcando la zona de seguridad, recogiendo víveres, repartiendo escritos por toda la ciudad para que la población supiese de esta zona. Rabe colocó esvásticas por todo el área. Los chinos se protegieron bajo ellas de los bombardeos. Quizás esta sea la única ocasión en la historia en las que las esvásticas nazis han servido como protección para crear un campo de refugiados. No lo sé. Cuando el 13 de diciembre de 1937 las tropas japonesas llegan a Nanjing, bombardean las murallas y entran en la ciudad, apenas encuentran resistencia ninguna. La masacre que se llevó a cabo durante las siguientes 6 semanas es algo que no te voy a contar con detalle. Quien quiera que se le revuelvan las tripas no tiene más que ir a Wikipedia, buscar por Masacre de Nanjing, escrito Nanking, y comenzar a leer de mitad de página hacia abajo. $300.000 personas fueron torturadas y masacradas de las maneras más aberrantes posibles. 300.000. Pero en esos 4 kilómetros cuadrados, que fue la zona de seguridad, salvaron su vida 200.000, incluidas 600 que se refugiaron en la casa de John Rabe. Mantener a los japoneses fuera de la zona de seguridad no fue fácil. Se adentraban en ella para robar y violar mujeres. Supervivientes cuentan cómo Rabe a menudo se enfrentó a ellos con su esvástica, evitando el asesinato de muchos chinos y poniendo en peligro su vida. Cuentan cómo él mismo distribuía comida. A finales de enero de 1938, el ejército japonés obligó a todos los refugiados en la zona de seguridad a volver a sus casas para poder afirmar que había restaurado el orden. Las atrocidades japonesas, a partir de entonces, disminuyeron. John Rabe fue llamado por Siemens para que regresase a Alemania, y él lo hizo inmediatamente, en febrero. La prensa y la comunidad internacional le trató como un héroe, pero en Alemania nadie sabía de él o de su hazaña. Él trajo consigo su diario e imágenes de la masacre. Comenzó a dar charlas para que se conociese la verdad de lo que había ocurrido en Nanjing. Escribió una última carta más a Hitler, que nunca le había respondido, pidiéndole que lo hiciese para él poder sentir que había cumplido con su deber como miembro del partido. La respuesta que recibió no fue de Hitler, sino de la Gestapo. Fue detenido durante 3 días, expropiado de su material gráfico, y tras ser liberado, John Rabe no volvió nunca a hablar
de su experiencia en China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rabe sobrevivió a duras penas haciendo pequeños trabajos. Pasó hambre. En Alemania no era nadie, mientras en China le veneraban como a un Buda. El gobierno chino ofreció traerle a él y a su familia a China. Él declinó la invitación. Los sobrevivientes de Nanjing reunieron $2000 que le hicieron llegar para que él pudiese comprar cupones de comida. En 1948, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente condena en Tokio a muerte al general Matsui, jefe de las tropas japonesas durante la invasión china. 2 años más tarde, en 1950, John Rabe muere en Berlín, pobre y olvidado por los suyos. La casa que él habitó en Nanjing ha sido reconstruida y es hoy un memorial a él y al grupo de extranjeros que formaron el Comité Internacional, aquellos que no huyeron del enemigo y enfrentaron la muerte para salvar 200.000 vidas. Si te gusta la historia, aquí te dejo los 4 vídeos más vistos de esta serie dentro de la Network Marginal Media. Hasta la próxima. La paz.